por las cuales podemos atacar el concepto. Una de ellas es cómo representamos y manipulamos la información, los datos, ¿sí?, que representan imágenes en una computadora. Y entonces ahí nosotros podemos platicar que para guardar imágenes tenemos muchos formatos, ¿sí? Ustedes, estos son conocidos, JPG, GIF, etc. A estos formatos, obviamente, que se les conoce como mapas de bits, ¿sí? O imágenes en mapas de bits. Y tienen una estructura interna bien definida, ¿sí? Entonces, para que un programa pueda, una imagen está guardada en un archivo con extensión JPG o GIF en una estructura bien definida. Entonces, los programas que trabajan con esas imágenes deben saber cómo tratar todos los elementos, ¿sí?, que definen a cada imagen. Entonces, necesitamos conocer la representación de cada uno de estos tipos de imágenes. Estos son los más conocidos, ¿verdad? ¿Sí? Las imágenes en mapas de bits. Pero hay otro grupo de imágenes que también es muy interesante, que se llama las imágenes vectorizadas o imágenes vectoriales. Y un tipo de representación es el formato SVG. Fíjense que este es muy interesante porque es una representación basada en texto, ¿sí?, basada en código HTML. Entonces, una imagen la representamos con código HTML. Entonces, en la actualidad, el SVG es muy utilizado. Vamos a checar aquí simplemente como un ejemplo, ¿sí? Tengo por aquí un ejemplo en SVG. Fíjense ustedes que aquí esta es una imagen, ¿sí?, en SVG. Observen, aquí son varios rectángulos, ¿sí? Yo acá tengo un ejemplo en otro esquema que es en PNG. Es lo mismo, es la misma imagen, pero en otro formato, ¿sí? Bien, este PNG, observen que ocupa diferente cantidad de espacio para almacenar, ¿sí? Bueno, voy a abrir el SVG, pero ahora lo voy a abrir con el navegador. Aquí está. Observen ustedes que ahí está la imagen, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que si yo veo el código fuente, observen que aquí tengo ciertas definiciones, un círculo y rectángulos. Este es código HTML, realmente es como XML, ¿sí? Esa sería la forma. Entonces, así es como se guarda una imagen vectorizada. Cada elemento, ¿sí?, es como un objeto. Definimos su tipo y sus propiedades, ¿ok? Este formato es interesante. Entonces, lo voy a abrir ahora acá, pero en el bloc de notas. Aquí, para que ustedes lo vean. Observen que si yo lo abro en el bloc de notas, déjenme ver si puedo hacer esto más grande. Ahí está. Entonces observen cómo está aquí definido cada uno de los elementos. Por ejemplo, miren, voy a cambiar aquí. Le voy a poner de 80, ¿sí? El radio. Lo guardo. Y ahora veo el esquema. Observen que ya cambió, ¿verdad? Y si lo vuelvo a cambiar, aquí, por ejemplo, le pongo 20, ¿sí? Y aquí en lugar de verde le pongo, por ejemplo, blue, ¿sí? Guardo. Y entonces aquí, observen que aquí ya cambió, ¿sí? Como no tiene fondo, por eso lo vemos de esta forma, ¿no? No te estás transparente. Entonces, este es un formato, a estos formatos se le llama imágenes vectorizadas, ¿sí? Que yo, por ejemplo, no podría hacer eso acá en el PNG. Vamos a ver si lo puedo abrir con el editor, ¿no? Simplemente para ver, esperemos no tarde mucho. Y aquí está, observen
cómo se ve la imagen como si fuera texto. O sea, no, y aquí no podríamos entrar y moverle al círculo, ¿verdad? Ok, entonces esos son la situación que tiene que ver con las gráficas, cómo representamos y manipulamos los datos, ¿sí? Y aquí tenemos estos esquemas. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Vamos a hacer programas que interactúen con este tipo de código, ¿ok? Ok, también la graficación por computadora tiene que ver con la parte de el hardware. ¿Qué elementos tenemos, ¿sí? O necesitamos para crear esos datos, para manipularlos. Y ahí se incluyen las tarjetas gráficas, ¿sí? Las unidades de procesamiento gráfico, los sistemas de despliegue, un monitor, etcétera, o incluso algo más complejo como los famosos muros de visualización, ¿verdad? Y otros muchos más. Todo lo que tenga que ver con la forma en la cual nosotros podemos observar, ¿sí? O producir una imagen tiene que ver con las gráficas por computadora. Nosotros en este curso vamos a obviar el estudio de estos elementos, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir más a la parte de la implementación de código, ¿ok? Muy bien. Pero también la graficación tiene que ver con las imágenes que se generan, que pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, estas utilizando funciones, fórmulas matemáticas, o utilizando en el plano, o usando representaciones tridimensionales, o incluso estas imágenes que nos sirven para diseño y muchas más, ¿sí? Muchos ejemplos. Entonces, se nos vuelve muy interesante esta parte de la graficación, ¿verdad? Muy bien. La graficación no es hacer gráficas de barras, de líneas, etcétera. Es trabajar con esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora qué entendemos por graficación o gráficas por computadora. Por un lado, necesitamos siempre la descripción o el modelo de la imagen, que puede ser en mapas de bits, puede ser imágenes vectoriales, etcétera, en muchas formas. Y de ahí nosotros necesitamos generar esa imagen, ese dibujo en la pantalla. Bueno, pues la transformación que hay entre el modelo y la imagen es lo que nosotros le llamamos graficación. De un modelo generamos una imagen, ¿sí? Entonces la graficación trabaja con los modelos, trabaja con las imágenes, ¿ok? Su origen son los modelos y su destino son las imágenes. Muy bien, una definición podría ser esto: es el campo de las ciencias computacionales que estudia los métodos para sintetizar y manipular contenido visual. Cuando decimos sintetizar, es que yo tomo una imagen, que yo genero una imagen 2D a partir de un modelo 3D. Bueno, el modelo también puede ser un modelo 2D, pero eso es síntesis, ¿sí? Y bien, ¿qué pasa? Aquí tengo una representación abstracta de lo que es un modelo, ¿sí? Que con elementos, es una estructura jerárquica, ¿sí? Esto es clásico en Java 3D, así es como se representan las escenas gráficas. Y bueno, al hacer una síntesis, nosotros vamos a desplegar en nuestra pantalla pues una imagen, ¿sí? De esta forma. A esta síntesis también le llamamos la traducción o el rendering, ¿verdad? De la imagen. Entonces del modelo pasamos a la imagen. ¿Ok? Bueno, miren, la graficación por computadora, como bien decimos, incluye el modelado, la manipulación y almacenaje de los objetos geométricos o de las formas geométricas. Y también las técnicas de transformación del modelo en una imagen. Por ejemplo, cuando sombreamos, cuando iluminamos un objeto o cuando le damos movimiento. Todo esto tiene que ver graficación. Bien, como un comentario, hace algunos años con un par de compañeros de ustedes hicimos un trabajo utilizando todo lo que se ve en esta materia de graficación, ¿sí? Y desarrollamos un entorno 3D como un IDE, ¿sí? Para simular tareas de manipulación de un robot, utilizando toda la estructura que nos da el IDE de NetBeans, ¿sí? Eh, Hicimos esta tesis, ya tiene varios años,
Y el producto le llamamos Circe. Entonces voy a ponerles aquí un video para que ustedes chequen. Este video lo presentó Carolina Campos y Pablo Guevara, que fueron los que crearon este código. Todo esto está hecho en Java con Java 3D. Fíjense que el entorno que está aquí se parece mucho a algo que conocemos, ¿verdad? Se parece a el NetBeans como tal. Tiene estos elementos aquí interesantes. Porque eso es algo importante que tiene NetBeans. Nosotros a cada uno de estos elementos, estas ventanas que están aquí, esos componentes, se le llaman módulos y los módulos nosotros los podemos usar. Los podemos usar para crear nuestras aplicaciones. Simplemente cargo el módulo, por ejemplo, del navegador, ¿sí? Y lo coloco en mi código y ya lo puedo usar y ya toda la implementación ya está hecha, simplemente la usamos, ¿verdad? Eso es interesante. Igual acá esto se parece mucho a las propiedades, ¿verdad? Que tiene un elemento gráfico, igual las podemos usar. Aquí observaron que cargó, utilizando un módulo, cargó esta escena 3D. Observen, ¿sí? Esta escena 3D está desarrollada en Java completamente, con Java 3D. Y entonces aquí observen que se pueden hacer transformaciones. Ahí está, creó un objeto, ¿verdad? ¿Sí? Un cubo y nos podemos acercar, etcétera. ¿Sí? Ahorita va a hacer algunos. Podemos cambiar las propiedades, las está señalando de este lado, ¿verdad? Y las podemos ir cambiando, ¿sí? Las dimensiones de nuestro elemento, el color, etcétera. ¿Sí? Esa sería una forma de hacerlo. Así se implementó. ¿Ok? Entonces, todo eso se puede hacer. Se utilizó la arquitectura modelo vista controlador para hacer todo esto, ¿sí? Vamos a seguir. Ahí está manipulando estas propiedades, está explicando. Incluso aquí podemos ponerle una textura, es decir, podemos ponerle aquí, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Podemos ponerle una imagen que en lugar del color, ¿sí? Se va a colocar ahí, ¿sí? Observen. Ahí la cargó, está cargando el fondo, ¿sí? El background de la imagen, ¿sí? Igual todo eso se está explicando todo lo que es, por eso es configurable. Fíjense que esta es la escena principal, ahora ya aquí tiene este control, vamos a ver. También podemos colocar luces, ¿sí? De diferente color. Ahí ya observen cómo cambió el color porque incluyó una luz, ¿sí? La activa y la desactiva. Todo eso nosotros lo vamos a ver, ¿sí? En la unidad de las unidades que tienen que ver con Java 3D. ¿Ok? A ver, aquí ya colocó, bueno, aquí tiene ¿se acuerdan que cargó esta escena? ¿Sí? Aquí están los elementos de la escena, las luces y los objetos, ¿sí? Una mesa, una planta, ¿sí? Etcétera, ¿no? Pues ahí está explicando cómo se pueden manipular. Observen cómo está cambiando ahí el piso, ya le está dando una textura, ¿sí? ¿Sí? Va a insertar un componente, un elemento nuevo que ya tiene ahí definido
utilizamos la misma idea de SVG, ¿no? De usar XML para representar los objetos. ¿Sí? Entonces allí acaba de crear una hormiga. ¿Sí? Ahora va a manipular la hormiga. ¿Sí? Puede cambiar la ubicación de la hormiga ahí con este panel. ¿Sí? Obviamente que pues es un trabajo que están sentadas las bases, todavía faltan varias cosas que hacer, ¿verdad? Pero ahí tenemos esto. Ya una parte. Sin embargo, también con el compañero Pablo Guevara, se hicieron también trabajos de simulaciones, porque se dieron cuenta ahí solamente colocamos objetos en el entorno de desarrollo, pero no había movimiento. Entonces nosotros también se trabajó en hacer simulaciones y aquí Pablo hizo estas simulaciones. Es el mismo entorno, ¿sí? Aquí él lo está viendo en una Mac, por eso cambió un poquito las ventanas. Observen cómo ahí se está haciendo una simulación y estamos grabando la simulación, se está grabando. Estos son el movimiento de cada uno de los puntos, ¿sí? De las, ¿cómo le llaman? Articulaciones que se definieron para mover al objeto. Que aquí está construido, el brazo manipulador tiene estos elementos. ¿Sí? Vieron que tenía allí inclusive luces. Aquí hay otra simulación que tiene que ver con una mano de 3 dedos. ¿Sí? Observen. Todo eso se implementó en esta tesis desarrollada completamente con los módulos de NetBeans y con Java 3D. ¿Ok? Entonces, esto es lo que acabamos de ver, es una aplicación sí propia de graficación por computadora. ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Bueno, cuando trabajamos con modelos e imágenes, adicionalmente a la graficación, tenemos otras áreas de conocimiento o otras tecnologías. La otra se llama procesamiento de imágenes. Nosotros, si el tiempo lo permite, en la última unidad vamos a hablar de procesamiento de imágenes. El procesamiento de imágenes es un conjunto de técnicas que toman una imagen como origen y como resultado generan otra imagen. El objetivo es mejorar la calidad o ayudarnos a obtener información de esa imagen. Fíjense ustedes que esto sería procesamiento de imagen. Aquí estoy mejorando la brillantez, ¿verdad?, de una foto. ¿Sí? Entonces se aplica aquí un algoritmo para hacer eso. Otra cosa que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, cambiar el formato de color, el cambiar a tonos de grises, procesamiento de imágenes también. Sí, pero insisto, aquí tomamos la imagen como tal y generamos otra imagen. Y otro asunto interesante es esto que tenemos aquí, que estamos procesando una imagen y se le llama detección de orillas con diferente nivel de precisión. Esto es bien importante porque esto nos permite, ¿sí?, quitar cosas que no nos interesan, ¿no?, para trabajar simplemente con líneas, ¿sí?, y de aquí ya hacer un procesamiento de identificación. Entonces, generalmente, cuando se trabaja en procesamiento de imágenes, algo que se hace es detección de orillas, ¿sí? Pues igual se aplican algoritmos para hacer esto. Esto es lo que nosotros llamamos procesamiento de imagen, ¿sí? Hay una herramienta en Java que está desarrollada completamente en Java que se llama ImageG, ¿sí?, que me permite precisamente hacer procesamiento de imágenes. Déjenme ver aquí. Otro elemento importante es el reconocimiento de patrones. Este es el proceso inverso a la graficación, ¿sí? Tomamos una imagen y de la imagen tratamos de generar un modelo de la información pertinente, la que nos interesa de nuestra imagen. Entonces, procesa los objetos, ya sea físicos o abstractos, ¿sí?,
con el propósito de extraer información, ¿sí?, que nos permita establecer propiedades, identificar objetos, ¿sí? Esto es bien, bien interesante. Entonces observen, por ejemplo, el reconocimiento de patrones se utiliza aquí, este es un ejemplo muy común para ustedes en el caso de Facebook, ¿verdad? Que identifica algunas caras, ¿sí? Porque hace un proceso de reconocimiento de patrones, ¿sí? Tiene almacenada una base de datos y va haciendo comparaciones y dice, esta persona podría ser tú, etiquétate, etc. Es algo muy común, ¿verdad? ¿Sí? Otra cosa sería esto, observen que aquí, ¿sí?, se va a hacer reconocimiento de patrones de esta placa, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es que se procesa, se hace una mejora de la imagen, ¿verdad?, para identificar dónde está la placa primero, y después de ahí se hace un proceso de reconocimiento de letras y números para identificar la placa, ¿sí? En este caso aquí lo están haciendo con Python, ¿verdad? Pero se puede hacer también, nosotros podemos hacer con Java esto. O algo muy interesante, miren, yo puedo hacer esto, primero identifico el patrón y luego hago algo con el patrón. Aquí esta imagen está haciendo seguimiento de objetos, en este caso son caras, ¿verdad? Y observen cómo aquí está presentando que aún con el cambio de la postura de la cara, lo puede identificar. A esto se le llama seguimiento de objetos o tracking. Y bueno, fíjense que nosotros también trabajamos en algo de eso, seguimiento de objetos, utilizando técnicas de inteligencia artificial. Este compañero, Mario Iván Jaén, trabajó en esta tesis, ¿sí?, hace también algunos años, y entonces vamos a ver qué fue lo que hizo. Entonces aquí tengo un video del seguimiento de objetos. Entonces aquí está. Él trabajó con varios métodos, ¿sí? En este caso fueron 5 métodos de inteligencia artificial. Cada uno está asociado a un cuadrito y está dando seguimiento a esta tasa. Entonces, algunos se pierden por el momento, ¿verdad? El verde, observen, que se llama BUMDA, como que se pierde más, y otros sí dan el seguimiento correcto a la tasa. Este trabajo también se hizo con Mario Iván. Él hizo sus residencias en un centro de investigación en Guanajuato, el Centro de Investigación en Matemáticas, y ahí estuvo trabajando, haciendo este asunto de seguimiento de objetos. Él trabajó básicamente con MATLAB, pero también con Java, ¿sí? O sea, realmente el lenguaje es lo de menos, ¿vale? Seguimos adelante y el último paso que tenemos es aquí. Hay una parte de las ciencias de la computación que trata de generar mejores modelos. A eso le llamamos geometría computacional. Entonces, la geometría computacional se dedica al estudio de algoritmos que pueden ser expresados en términos de la geometría para modelar objetos. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando geometría computacional. De este modelo estamos haciendo una proyección en un plano. Estamos generando esta representación. O aquí estamos modelando un objeto 3D como un conjunto de otros objetos, ¿sí? O estamos haciendo sombreado, aquí también, ¿sí? Hay objetos que se ven más oscuros. ¿Por qué? Porque si aquí está el punto de vista, estos no los vemos, ¿verdad? O si aquí fuera una fuente de luz, pues estarían más oscuros porque no se iluminan. Todo esto se hace a través de técnicas de geometría computacional. ¿Ok? Entonces son las 4 áreas de las ciencias de la computación que trabajan con modelos o con imágenes. Y todas ellas son muy interesantes. Cada una se llama... puede ser estudiada en un curso completo, en uno o varios. De hecho, varias maestrías se dedican precisamente a estudiar esto del procesamiento de imágenes y de visión por computadora, etcétera, ¿sí? Entonces, sus cursos están orientados a estas ramas del conocimiento. Todo esto es a nivel introductorio para que ustedes vean lo que podemos hacer, ¿verdad?
Bien, nosotros para hacer todo esto lo podemos hacer a diferentes niveles y ha ido evolucionando la graficación por computadora de acuerdo a cómo ha evolucionado tanto la tecnología como los lenguajes de programación. Al principio, ¿sí?, se trabajaba directamente a nivel de hardware, es decir, se ocupaba un lenguaje muy pegado al hardware, el lenguaje ensamblador. Pues, por ejemplo, después de ello se inventaron las librerías propias de los sistemas operativos. Por ejemplo, Windows tiene una librería exclusiva para el manejo de una API para el manejo de gráficas. Pero esto pues estaba asociado al sistema operativo. Después se generaron los estándares gráficos, ¿sí? Y aquí nace un estándar muy conocido en gráficas que se llama OpenGL, que puede ser usado en cualquier lenguaje de programación. Y finalmente la orientación a objetos, que es lo que nosotros trabajamos. Muy bien. En el caso de a nivel de hardware, pues se programa directamente en el hardware de gráficos utilizando código en ensamblador. Pues aquí, por ejemplo, vamos a dibujar un círculo, pues se tiene que ir cambiando el color de cada píxel utilizando un algoritmo. Y entonces este sería el código en ensamblador. Bueno, no es el código completo, este es un pedacito. Este código tiene que ver con la decisión de si se mueve a la derecha o si se mueve a la derecha y abajo o abajo. Es simplemente este pedazo de código de un montón de líneas más, ¿verdad? Es para dibujar, para ir prendiendo o cambiando el color, ¿verdad? Aquí hace una comparación, entonces es código en ensamblador, ¿verdad? Que probablemente ustedes no conocen. A nivel del sistema operativo, cuando nacen las librerías, por ejemplo, cuando nació Windows, se crearon estas famosas APIs gráficas, ¿sí?, que nos permitían trabajar ya con instrucciones del sistema operativo y ya no trabajar con ensamblador, porque el principal problema de esto es que no son portables. Obviamente que dependía mucho de la arquitectura del computador, si era un procesador 8086, 8088, etcétera, ¿sí? No eran compatibles, aún si usabas el mismo sistema operativo. Entonces, con las librerías, con el sistema operativo, con las librerías, las APIs de los sistemas operativos, ya ¿cómo se llama? Se obvió esa situación de la portabilidad de las arquitecturas de cómputo, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, en Windows, ¿sí?, existía una API que era Win32, que era para los sistemas basados en 32 bits, ¿sí?, como estas versiones, para trabajar con ambientes gráficos. Y aquí estamos usando esa librería. Esto es C para Windows, ¿sí? Y entonces se parece mucho a C, pero tiene algunas otras llamadas, ¿verdad? Entonces aquí está usando, estos son métodos ya propios de la API, de Win32, ¿ok? Ese es el siguiente nivel. Sin embargo, aquí también tenemos el mismo problema de la portabilidad. Esto solamente iba a correr en sistemas operativos de 32 bits, ¿sí? Y entonces llegan los estándares gráficos. Los estándares gráficos, pues precisamente es un nivel superior. Ya no estamos tan pegados con las APIs de los sistemas operativos, sino, ¿cómo se llama? Ya tenemos un nivel superior para hacer independencia de plataforma y de dispositivo. Eso de independencia de plataforma está entre comillas, porque también depende, ¿sí?, del lenguaje que se use. Y pueden usar cualquier lenguaje, normalmente C, ¿verdad?, pero otros también. Y hay muchas librerías. Estas nacieron antes, GKS y PIC, y OpenGL es la que domina el mercado en la actualidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el código igual para dibujar un círculo en Fortran, pero con la librería GKS. Entonces aquí está llamando a GKS, aquí en estas líneas de código, ¿sí? Y después aquí está dibujando el círculo. Miren, esta es la parte en la que se dibuja el círculo con Fortran, ¿sí?
Aquí se calcula la posición del píxel, ya sabemos, con cosenos y con senos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ahora esto mismo lo podemos hacer en C, pero aquí estamos usando OpenGL. Entonces estamos cargando la librería de OpenGL y entonces igual aquí ya tenemos métodos de OpenGL que inician con GL y con GLUT, ¿sí? Y aquí observen cómo estamos dibujando el círculo, igual, con senos y cosenos. ¿Ok? Este sería con OpenGL. Bien, entonces, ahora vamos a orientación de objetos. OpenGL de base no está diseñado para orientar objetos, ¿sí? Creo que se ha estado haciendo algo de eso. Sin embargo, Java, por ejemplo, tiene dos APIs para trabajar con modelos gráficos, Java 2D y Java 3D. Entonces observen, esto que ven aquí es utilizando OpenGL en Java. Hay una forma de trabajar con eso. Observen que aquí tenemos estos paquetes, aquí estamos cargando OpenGL y observen que hay unas clases, ¿sí? Que empiezan con GL y aquí están GL y GLU, ¿sí? Como lo vimos, estas encapsulan a los métodos de OpenGL, ¿sí? Sin embargo, observen que si comparamos este código con el anterior, pues es idéntico. El llamado a los métodos, aquí estamos dibujando el círculo con OpenGL. Entonces, esto como que para nosotros que trabajamos Java está más entendible, ¿verdad? Sin embargo, para dibujar en círculo, nosotros sabemos que podemos usar la AWT, simplemente llamar al método, ¿verdad? ¿Sí? Con Java. Así. Esto aquí no estamos trabajando propiamente con un círculo como objeto, estamos dibujándolo. Sí estamos en orientado a objetos, pero estamos dibujando en la pantalla, ¿no? Y esto encapsula este ciclo de aquí, ¿verdad? Ya lo tiene ahí implementado. Ahora, con Java 2D, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a estudiar en la unidad número 2. Nosotros ya tenemos aquí un objeto, miren, ¿sí? Y este objeto nosotros lo podemos pintar con gradientes, por ejemplo, así como en PowerPoint podemos decir empieza en verde y termina en azul. Aquí también lo podemos hacer. Y aquí tenemos la forma de dibujar este círculo orientado a objetos. Nosotros vamos a trabajar con estas versiones.